En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 18 de marzo de 2025. Todos contra todos, tras ese pacto entre Carlos Mazón y Vox para aprobar los presupuestos que ha dejado al Partido Popular en una situación pues, que no sabe muy bien qué hacer. Ahora algunos dicen, bueno, pues ya que Mazón nos guía el camino, que es pactar con Vox los presupuestos para seguir gobernando, pues que el resto de varones hagan lo mismo. Insisto con esto, ha tenido que venir Mazón, que es un cadáver político, para que el Partido Popular, desde Génova 13, que es como informan así los periodistas, Génova 13 ordena a sus varones, como si tuviese vida propia el edificio, pues que hagan lo mismo que ha hecho Mazón, que es pactar con Vox, lo cual era una obviedad. No sé con quién pretendía gobernar el Partido Popular si no es con Vox. Bueno, Feijóo ya lo dijo antes de las elecciones del 23 de julio que a él le gustaría con la PSOE, pero es que a la PSOE no le ha gustado. Entonces, pues no hay manera. Ay, pues nada, tendremos que pactar con estos ultraderechistas. Y claro, en ese pacto lo que se recoge son cosas que no son ideológicas, porque es que, como estamos en un mundo de locos, tan loco que Mazón es el que guía al Partido Popular, que esto el señor Feijóo, es que de verdad que todavía esté dirigiendo el Partido Popular Nacional ya es escandaloso, pero que todavía su equipo esté asesorándolo, pues en fin, ya es para echarse a llorar. Pero, como digo, esto no es una cuestión ideológica, lo que han pactado es puro sentido común. Y cuestiones objetivas, como por ejemplo, estar en contra de ese pacto verde. Porque la pregunta es muy sencilla. Oye, el pacto verde y las políticas que se aprueban para salvar el planeta, que sí que como molamos, ¿empobrecen a los agricultores y ganaderos? ¿Empobrecen a la población? La respuesta, objetivamente, es sí. Nadie puede responder que no. Es una cuestión matemática. Pero ya saben que en Doña Democracia todo se somete a votación y, pues ya veremos, según lo que diga el pueblo. Pues no, da igual lo que diga. Es un hecho, indiscutible. ¿La inmigración descontrolada genera delincuencia e inseguridad? La respuesta, objetivamente, es sí. Pues claro, como esto el PP no lo quería asumir, y mientras en Europa pactan con el Partido Socialista todas estas políticas, ahora ha llegado Mazón, que manda narices, y les ha puesto a todos de decir, pues no saben por dónde salimos. Y esto el Partido Socialista lo ha aprovechado para decir que fíjense, ustedes están abrazando el negacionismo. Ojalá fuese cierto. Presidente, mire, hablemos de problemas de la democracia española. Ayer se produjo el pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana. Dado que el Partido Popular a nivel nacional ha hecho suyo ese pacto, le pregunto si a ustedes les merece la pena que desde ayer el Partido Popular abrace postulados xenófobos, machistas, contrarios a los valores europeos y contrarios al cambio climático. ¿A ustedes les merece la pena silencio, señorías, por mantener un gobierno autonómico? Insistir, el cambio climático no es dogmatismo. Es evidencia científica, clara y contundente. Hemos vivido el evento más dramático desde el punto de vista de una emergencia climática precisamente en Valencia. Por eso que el señor Mazón y el PP abrace el negacionismo precisamente naciendo en Valencia nos parece especialmente grave. Hacía así a Gesen como, claro, esto es todo sentimentalismo, me duele este pacto. Veían a Javier Arenas ahí en el Senado con 250 años, se inauguró con él ya metido ahí, pues ahí sigue el PP que genera ilusión. Bueno, lo que dice Bolaños, pues es lo típico, ¿no? Machistas, racistas, todas estas cuestiones. Ahora hablaremos del pacto de la vergüenza, que es el que ha firmado precisamente el Partido Socialista con Junts. Pero la cuestión esta del cambio climático que mira encima después lo que ha pasado en Valencia, conviene recordar, ya lo hicimos en su momento cuando ocurrió la tragedia de la Riada, que justo hubo un hombre, que yo entiendo que esta gente que hablan de negacionismo y de fíjate lo terrible que es el cambio climático, pues oye, se adelantó al cambio climático, que es Francisco Franco, y fíjense que una obra de ingeniería consiguió evitar que Valencia acabase inundada.
Supongo que para esta gente será, pues bueno, el ejemplo a seguir. Digo yo, ¿sí? Fue capaz de doblegar al peligrosísimo y terrible cambio climático, ese apocalipsis que nunca llega. Mientras no llega, pues ya la pasta, eso sí. Sí, porque el mundo se acaba, ya saben, en realidad el eslogan es el mundo se acaba, pero la pasta no, que nos la llevamos nosotros. Bueno, pues esto te viene con el rollo del cambio climático. Hombre, el cambio climático no. Ustedes podían haber hecho obras como se hicieron en el pasado para evitar la tragedia. La respuesta es que sí. ¿Han querido hacerlas? No. Fíjese si es sencillo esto, ¿eh? No era la primera vez que llovía en Valencia, ni siquiera en esa zona. El documental que tenemos aquí en Big One Media, hay una parte del documental, el que se aborda, como ha sido un problema durante siglos. ¿Qué me están ustedes contando del cambio climático? ¿Acaso fue el cambio climático el que obligó a Pedro Sánchez a mandar a 7 militares por municipio afectado? Pues hombre, cuesta creerlo. Pero bueno, ellos sueltan su soflama y ya está. Mientras el Partido Socialista carga contra el Partido Popular y Vox, Vox aprovecha, saca pecho y, pues claro, está encantado con el PP. Porque al final ya saben que en realidad el enemigo, tanto el PP como Vox, es el electorado de centro-derecha, si ustedes lo quieren llamar. Y se están aprovechando de la situación. Uy, sí, que siga Mazón. Nosotros mejor, seguiremos creciendo. Y pues recuerda al Partido Popular pues lo que es la nada. Y ahora hay un líder del Partido Popular que está diciendo que todo eso es malo, que condiciona y condena a la ruina a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, y que las políticas de fomento de la inmigración ilegal han traído inseguridad a los valencianos. Es algo que lleva diciendo Vox desde nuestra fundación, que ahora lo dice el señor Mazón, y es algo que el Partido Popular, el señor Feijóo en concreto, hace unos meses hablaba de chantaje, cuando Vox ponía eso sobre la mesa. Luego, quien ha de responder es el señor Feijóo o el señor Semper. Bueno, Feijóo no ha dicho nada. Está escondido debajo de una mesa en Génova 13, pues no sabe ni qué decir, claro. Pues aquí el problema es que, como digo, esto que dice Garriga, lo diga quien sea, es un hecho objetivo, indiscutible. Salvo que alguien quiera llevar la contraria a las matemáticas. Siempre, y más en el mundo moderno, hay alguna persona que se cree más inteligente que las matemáticas. Entonces el problema que tiene el Partido Popular ahora es, claro, ¿qué hacemos con ese pacto de la vergüenza que decía Bolaños, que es el pacto del Partido Socialista con Junts? Ya saben que hay 4.000 menas, que tiene Canarias, que tiene un problema terrible. La situación en Canarias es terrible. Que parece que como no está en la península, pues no importa. No. Si está escuchando a algún amigo canario, sabrá de lo que estamos hablando. Es una invasión en toda regla. Bueno, pues ese problema que tienen, es que aquí ya 4.000. Entonces hay que repartirlos. ¿Qué van a hacer con estos niños? Bueno, niños y no tan niños, porque esta es otra. Mira, este va Banguida. Bueno, Banguida tenía 45, ¿qué niño va a ser? Pero bueno, vale, vamos a suponer que, oye, hay que repartirlos, incluso tiene cierto sentido. Es decir, no van a pagar los pobres canarios, por cuestiones geográficas, todas las consecuencias de las nefastas políticas migratorias, que es el fondo del asunto. Y algunos dicen, pues allá Bascal ponía un tuit, no, a Marruecos. Bueno, vamos a ver, son seres humanos, ¿eh? Que esto también no hay que olvidarlo. Claro, ¿qué hacemos? ¿Los lanzamos desde un helicóptero ahí? Pues es que esto no es tan sencillo. Ojalá fuese tan fácil. Pero cuando no has implementado las políticas que tienes que implementar para evitar estas situaciones, pues ahora tienes el problema. Entonces hay que repartirlos. Y el Partido Socialista ha pactado con Junts que de esa reubicación de esos 4.000 inmigrantes, pues bueno, Madrid más de 700, en concreto 806, 795 para Andalucía, 478 para la Comunidad Valenciana. Y Cataluña 20. Y qué suerte. 20 solo. Porque es una de las condiciones que ha puesto Puigdemont. Y claro, ha salido en tromba Ayuso, López Miras, diciendo, no, hombre, nosotros esto no, ¿cómo vamos a aceptar esto? Es inaceptable. Pero no por una cuestión que, insisto, sea ir al fondo del asunto. Dice, oye, es que estas políticas migratorias generan esto. Es porque es que no tenemos recursos. Que si tenemos recursos, entonces sí. Porque también no hay que hacer demagogia con esto de los menas.
Ojalá el problema es que hubiese 4.000. No. Que son cientos de miles los que entran cada año. Cientos de miles. Hay diferentes informes. Se calcula que en torno a 300.000 y 400.000 personas llegan a España cada año. Fíjese cómo será la cosa, que ya hay incluso algunos medios que no son ultraderechistas que lo señalan. Claro, Puigdemont, ¿por qué hace esto? Pues porque le ha salido Alianza Catalana, que centra su mensaje, independencia, sí, pero primero los inmigrantes vamos a solucionar este problema. Y se está llevando parte de su electorado. ¿Por qué Vox tiene los resultados que tiene en Cataluña? Por la cuestión de la inmigración. En Badalona tienes el caso de García Albiol con el Partido Popular. Es un problema muy serio. Pero claro, cuando sale este asunto, el Partido Popular se niega, pero es que hay que recordar que los pactos autonómicos se rompieron porque el PP dijo sí, que vengan todos los menas. Y ahora, no, que es que esto es injusto. Habría que recordarle a Juanma Moreno si sigue pensando esto. Mire usted, si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Pues parece que ya no tiene el corazón así de ancho, Juanma Moreno. ¿Qué habrá pasado? Pues descolocados. Claro. Ya no. 300 o 3.000 o 3 millones, claro, si decirlo es muy sencillo. Ahora, los problemas que generan son evidentes. También se han dado casos, que estos son muy divertidos, en típicos pueblos pequeñitos, que gana pues Esquerra, Bildu, el PSOE, que les colocan ahí el centro de menas y dicen que no, oye, aquí no, ¿eh? O sea, que esto está guay, pero hombre, que no me afecte a mí. ¿Qué es el postureo ético de esta gentuza? Siempre es lo mismo. Sí, como molan los inmigrantes, pero en tu barrio. A mí, que no vengan al mío, claro. Como molan los menas, pero que atraquen a tu abuela y que violen a tu hija. A mí no. Claro, este es el tema de fondo. Pues están de enhorabuena los votantes del Partido Socialista fuera de Cataluña. Los atracos, la inseguridad, más pobreza, más impuestos. Todo eso para ellos. Encima lo pagan. Pues la deuda también para ellos. Están de enhorabuena los votantes de la PSOE fuera de Cataluña. Bueno, ha salido Ángel Víctor Torres, que es que estar en contra de esto es racismo. Y hace una comparativa que, claro, o sea, tienes que tener un cociente intelectual pues entre 20 y 30 puntos para decir, ay, qué buen ejemplo ha puesto. Escuchen. Y que reflexionen, porque en este país fuimos capaces de acoger a decenas de miles de menores que venían tras la invasión de Ucrania y un conflicto bélico, que son los mismos menores, tienen las mismas edades. Lo único que les diferencia es el color de la piel. Pues no es inteligencia artificial, ¿eh? Esto, desgraciadamente, lo tenemos que aclarar recurrentemente, porque claro, uno pensaría, esto no puede ser que un ministro diga semejante estupidez, ¿no? Pues sí. Y lo peor es que hay mucha gente que lo compra. Y claro, aquí la cuestión es, si es que no es una cuestión racial, es una cuestión cultural. De hecho, si estos hablan, dicen la multiculturalidad, la defienden. Hombre, pues si hablas de multi es que hay varias, si no, no es multi. O sea, ya la propia palabra indica que hay diferencias, que son distintas culturas. Si no, no sería multi. Hasta ahí llegamos. Y evidentemente, nada tiene que ver un ucraniano, un polaco o un ruso con un marroquí, un argelino o un tunecino. Pues es que no tiene nada que ver. No, nada. Nada que ver. Igual cuando dicen, no, los árabes. Hombre, los árabes, pues depende. Lo mismo un tipo de Arabia Saudí que uno de Omán, pues no lo es. Diferencias sustanciales. Pues esto es igual. Es una cuestión cultural. Y evidentemente, no todas las culturas son iguales. Y por supuesto que hay culturas superiores a otras. No por casualidad, Occidente
ha sido el lugar más próspero y más civilizado del planeta Tierra. Hasta que gente como Ángel Víctor Torres, y también con la ayuda de los votantes, han decidido convertirla pues, en lo que es hoy en día. Que no sabe muy bien qué es. Que en ciertas ciudades y en ciertos barrios ya uno se siente extranjero en su propio país. Pero la realidad, nos guste o no nos guste, lo que nos demuestra es que hay culturas que son mejores que otras. ¡Comenzamos! Sigue sin estar con nosotros Juan Andrés Rubert, mañana ya sí. Mañana está apurando las últimas horas de las fallas valencianas, así que el parte, pues lo vuelvo a dar yo. Y es que empezamos con una noticia que ha alegrado a muchísima gente, y es que finalmente Radio Televisión Española, ya saben que estaban, oye, a ver quién los derechos del Mundial de Fútbol, pan y circo, esto que no falte, pues al final se ha hecho con ellos, con esos derechos, Radio Televisión Española, en concreto 55 millones de euros. Es la mayor oferta presentada a la FIFA, superando a los operadores privados. Se repartirá a los partidos con MediaPro, que podrá crear un canal propio para vender los derechos a plataformas. La inversión supone un gasto que además no tiene retorno publicitario, porque ya saben, que dijeron, no, con lo bien que nos va esto. Con el dinero que ganamos, pues vamos a quitar la publicidad, si total, paga el pringado del contribuyente. Bueno, pues así será. Y el gobierno ha inyectado dinero extra. Claro, pues no hay. ¿Qué hacemos? Pues lo inyectamos, insisto, lo paga usted. Algunos dicen, ¡ay, qué bien! Así podemos verlo gratis. No, gratis no va a ser. El presupuesto de Radio Televisión Española es de más de 1.300 millones de euros, que se dice pronto. Más de 1.300 millones de euros. UGT hacía una campaña contra nuestro querido Manuel Llamas, colaborador de esta casa. Que, bueno, saben que lo he dicho en numerosas ocasiones, hay que dinamitar Radio Televisión Española, y salía UGT, ¡ay, mira, el odio contra...! Sí, hay que dinamitarla, vaciar primero el edificio, pero luego dinamitarlo. Tenemos a Pablo Echenique, también, dicen, sí, pues ¿qué? Pues porque va a ir a juicio, va a ir al banquillo por un tuit en el que sugería deportar sacerdotes por abusos a menores. Esto es el tema. El juez considera que podría haber incurrido en un delito de incitación al odio. Ya saben que yo no soy partidario de los delitos de odio, más que nada porque es tan subjetivo que quién determina lo que es un delito de odio. Pero bueno, en un mensaje que es este que tienen, publicado el 10 de mayo de 2024, afirmaba que un sacerdote tenía más probabilidades de cometer una agresión sexual que un inmigrante. Así que, bueno, esto es por lo que Echenique pues tendrá que ir a verse frente al juez, claro, que no sabemos en qué quedará el asunto. Ya saben yo que quien que les diga, no soy partidario de estos los delitos de odio. Al otro lado del charco, Nicolás Maduro pues ha enfadado. ¿Con quién? Con Isabel Díaz Ayuso y con Martínez Almeida. ¿Por qué? Porque Casa de América, en Madrid, ha retirado 3 películas que ya había programado la embajada venezolana. En ese programa de televisión que tiene Nicolás Maduro, criticaba de esta forma a la presidenta y al alcalde de la capital de Madrid. De Venezuela con amor para España. Un solo día, ¡pam!, le tiramos todos en las redes. Ali primera. Luego agarramos otro día, segunda película, y así podemos poner un día de película para España. ¿Qué te parece la idea? De película, presidente. Bueno, vamos a esta, la organízala, ya. Vamos a hacerla para romper la censura de la fascista nazi Díaz Ayuso y del fascista Almeida. Ayuso es fascista nazi, Almeida solo es fascista. Bueno, para el orangután este que tienen ahí en Venezuela, el tiranicidio, desgraciadamente, tarda mucho en llegar. Luego tenemos Oriente Próximo. En este caso vuelven los ataques de Israel sobre Gaza. Ya saben que había un alto el fuego, que bueno, pues se ha roto tras una gran ofensiva que ha lanzado Israel contra los terroristas de Hamás. Pues 3 semanas casi después del fin de esa primera fase de la tregua con Hamás, en la que han fracasado los intentos de la mediación para ampliarla. Ya saben que Donald Trump en este tema pues se ha mostrado muy partidario de defender a Israel y de convertir
Gaza en un auténtico infierno si no liberaban a todos los rehenes. También hasta ahora todavía seguimos sin conocer el contenido de esa reunión que iba a tener Donald Trump con Vladimir Putin. La llamada continúa, así que en cuanto tengamos noticias, pues les haremos saber qué es lo que han acordado. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a un solitario Pedro Insua. Aquí estoy. Qué lástima en este plano, tío. Vivo feliz en mi negacionismo y demás, y el negacionismo del clima, todo eso, a pesar de que sufro el cambio climático, como el que más en Madrid, que llevamos, no sé, 50 días de lluvias, más o menos. Sí, sí, es verdad. Sí. Parece que vivamos en Belfast, una cosa de estas Sí, desagradables. sí. No, es impresionante. Y sin embargo en Galicia hace buen tiempo, vamos a brillar el sol. ¿En serio? Sí, es el cambio Es climático. es el intercambio climático. Es el intercambio. Intercambio climático. Pedro Lecanda, ¿qué tal? Muy bien, una semana más a levantar acta de la locura. Sí, Que nos- efectivamente. Fíjate cómo está la cosa, ahora lo comentamos. Julio Llorente, ¿cómo ¿Qué estás, tal? querido? Muy buenas. Sin gafas. Sin gafas, es que se me rompieron ayer. Ah, vaya. Entonces, por unos días me siento liberal. Lo ¿Por veo qué? todo como brumoso. La realidad se me escapa. Pero bueno, da igual, he dicho esta broma. No, pero esto es lo bonito. No, pensaba para mis adentros, vamos, ¿cómo piensa uno si no es para sus adentros? También es verdad. Pensaba que el cambio climático ya no es un calentamiento global, sino la sin razón climática. Sí, es cierto. La locura climática. Sí. A muchos dirán, mira, fíjate lo que está Claro. pasando, el cambio climático. Y si no hubiese llovido, fíjate lo que está Si pasando. interpretásemos la historia como deberíamos, recordaríamos la Biblia, que es la clave de lectura de toda la historia. Y al bueno de Noé. ¿Y si esto no respondiese al cambio climático y si a un castigo divino? Yo solo lo digo. Bueno, ya sabes lo que dicen, que es la maldición de Franco. Pues puede ser. Que desde puede que ser. desenterraron al Puede caudillo ser. ha habido un montón de problemas. Me gusta mucho. Por cierto, es como- el castigo es bueno, ¿eh? Pues es expiatorio. Cuando dicen, no, porque el castigo O es sea, bueno. quizá el gobierno que padecemos obedece a esta cuestión. Sea expiatorio, claro. Joder, pero ya se están pasando, ¿no? Bueno, Ya hay sé, mucho pecado que purgar. Ya, eso es verdad. Eso es verdad que la sociedad española... Yo anhelo la diosa razón. Robespierre. Y ya os digo lo que haría Robespierre con unos cuantos. Oye, La diosa razón. añoro a San Agustín, no sé dónde está. ¿Puedo levantarme a recogerlo? Ahí lo tienes. Venga, mientras Julio Llorente va por su San Ya, Agustín... somos dos Pedros solos. Sí, dos Pedros solitarios. Vamos, tenemos varios temas. Pues bueno, están todos contra todos. PP contra el PSOE, Vox contra el PP y contra el PSOE. Y ahí están, pues, no, que tú eres no sé qué, tú no sé cuántos, tú no sé menos. Todo a raíz del pacto entre Mazón y Vox por los presupuestos. Claro, si leéis la prensa, bueno, hay un editorial del diario El Mundo que, o sea, es para llorar. Os voy a leer solo un fragmentito. Por favor. Solo un fragmentito, para no haceros sufrir. Esto es el diario El Mundo. A falta de conocer el detalle de un acuerdo aún abierto, del discurso de Mazón se infiere una adhesión al marco discursivo de Vox en lo referido a la inmigración y a las políticas verdes que solo puede invitar a la desconfianza. Prosigue. Porque, si bien en todo acuerdo hay cesiones, una cosa son las de carácter programático y otra muy distinta las relativas al propio ideario. El precio de la supervivencia política de Mazón no puede significar, y aquí viene lo bueno, cuando he leído esta partida de risa, la renuncia del PP a los valores humanistas, ¿qué coño dice? Y de centro reformista, que conforman su vez en la espiral. Y digo, tío, ¿qué es esto? No, O estamos- sea, claro, es y una etcétera. Y etcétera. y etcétera. Claro, y digo, hombre, Campo anchísimo de Oye, etcétera. podemos Valores. proclamar ya la degeneración absoluta del humanismo. hombre, claro, La coño, digo, degeneración, os digo, hombre, ya nació torcida la idea, ¿eh? Pero hombre, ya identificar el humanismo con la defensa con la denuncia del cambio climático es ya delirante. Claro. Es ya delirante. Joder, qué bajo ha caído el humanismo, ¿no? Sí, yo me he preguntado esto. Digo, los valores humanistas, digo, ¿qué tiene de humanista que un agricultor y un ganadero se arruinen? Pero si ¿Qué ya tiene de lo humanista sabes. empobrecer a todo un Preguntas- pueblo? O sea, ¿dónde está ahí el humanismo? Pero qué coño es el humanismo. Si es que- o sea, Lo que diga el PSOE. Claro, es lo que diga el PSOE al final. Es decir, aquí resulta que el adherirse, o sea, el sectarismo es tan grande, pues Vox tendrá un discurso, pues debátelo. Pero ahora no ya se ha
completamente encapsulado, el discurso de Vox es extrema derecha y cualquier guiño, cualquier acercamiento a ese discurso es extrema derecha, es complicidad con la extrema derecha. Esto es el PSOE. Pues el PP ya está en el mismo. El PP y sus satélites mediáticos. Satélites mediáticos como el mundo, que ya es un satélite mediático del PP absolutamente, cuando antes lo era de Ciudadanos. Sí que aquí, tío, o sea, es una cosa. El conchavamiento entre la prensa y la política más sectaria ideológica es un desastre, es un arrasamiento, es un erial. Estamos en un erial absoluto en cuanto a la argumentación dialéctica. Es que no hay un mínimo de dialéctica. Está todo metido en cápsulas, encapsulado en sus propios, pues eso, en sus capillitas. Y aquí cualquier movimiento es tachado de pues ultra o ultra izquierda, que cada vez menos, o ultraderecha, que ahora es la tal. Entonces te capsulan y ya está. Pero si tú defiendes pues lo que fuera que defiende, por ejemplo, yo defiendo pues la ilegalización de los partidos políticos, es algo que defiende Vox. Soy extrema derecha también, ¿no? Para ellos sí, claro. Además, contraria a los valores democráticos. Europeos. Y humanísticos. Y de la... Y ahora, exacto, y centros reformistas. Sí, claro, esto que dices, coño, la renuncia a los valores humanistas y el centro reformista, ¿qué es esto? Sí. O sea, ¿qué? Palabrería. Sí, palabrería, porque no... la lumbrera que haya redactado el editorial no puede dar razón de él. No podría responder, sino encogiéndose de hombros a la pregunta de qué son los valores humanistas y centros reformistas. Preguntémosles a los señores del mundo qué son los valores humanistas y centros reformistas. No podría responder, porque no son nada. Son valores fluctuantes. En un momento determinado serán unos y en un momento determinado, cuando le convenga al PSOE y por ende al PP, sean otros. Con lo cual, es que yo creo que no merece más comentario editorial, precisamente por eso, porque ni el editorialista podría dar razón de él, no podría explicarlo. Pero yo ahí veo, esto sí que es como un poco explicar un chiste, pero yo la razón por la que creo que es gracioso, y nos hace gracia, es, porque, o sea, es lo que dice también Pedro, ¿no? Que, o sea, normalmente los términos del debate ya no es para discutir racionalmente, sino es para encasillar al otro, ¿no? Es una trampa. O sea, por ejemplo, normalmente dirías, se está apartando del progresismo, o se está apartando de... Eso es el discurso habitual. Entonces aquí lo que pasa es que este tipo se ha levantado estupendo y ha dicho, les va a tener una trampa y diciéndoles lo que, como ellos se ven a sí mismos. Entonces dicen, claro, vosotros decís que sois el centro reformista humanista. Pero es que ya ni siquiera nadie habla así. Porque precisamente es un lenguaje totalmente vaporoso que nadie usa. ¿Tú has conocido a alguien que te diga, ahora, soy de centro reformista humanista? O sea, nadie dice eso, pues no, porque nadie entendería qué estás queriendo decir. Entonces sí, yo creo que ese se ha puesto estupendo, pero no un mecanismo general que es usar las palabras para tender trampas, o sea, para hacer divisiones del campo electorales que te interesan. Entonces, aquí no hay ningún debate, es una operación de etiquetado que en este caso le saca un poco ridícula. Sí. Es insultar, es un insulto, es un insulto más refinado. Es efectivamente descalificar, pero bueno, utilizando categorías ahí que parece que adornan un poquito más el asunto. Y lo de humanista, porque claro, ¿esto qué quiere decir? Que Vox, ¿no? El ideario de Vox es no es humanista, es inhumano. Es inhumano. Lo que están diciendo es que es inhumano. Es un termensch, es inhumano. Hay que darle el pan y la sal y ya está. Esto es lo que no merece la pena ser discutidos porque están fuera absolutamente del sistema. Entonces, como esto lo entiende todo el mundo, eso sí, ¿lo entiende? Pues son inhumanos. Y son tan inaceptables que cualquiera que se siente a negociar con ellos, cualquiera que coquetee con ellos, es ya también intolerable. Claro. Se vuelve intolerable, de bien intolerable. Claro, ese es el gran problema. El gran problema es que una vez tú señalas la ilegitimidad de alguien, no puedes sentarte a negociar con él. Sí, y lo que estaba pensando precisamente, esto que llama Pedro Herrero, creo que le llama como bóveda de adjetivos, ¿no? Que es cuando tú dices, no sé, Sánchez, dictador, tirano, no sé qué tal, ya al día siguiente, ¿qué vas a decir, no? O al revés, Ayuso, no sé qué tal, fascista, nazi, y te quedas sin palabras. Entonces yo creo que está a lo mejor en una operación de reinvención de palabras, o sea, de decir, oye, ya no tira esto del fascismo. Ya esto de fascismo no, es contrario a los valores centroreformistas. Pero oye, le auguro un futuro sombrío al hallazgo. Claro, y luego lo que creo que hacen un favor a Vox es cuando dicen, estas ideas son el discurso de Vox, o sea, claro, entonces dices, oye, si imagínate un partido el Partido Popular cambia sus posturas en un futuro, porque cambia el consenso, y entonces las políticas verdes empiezan a ver mal, tú te acercas, eso para siempre será la postura de Vox. Y no, es una postura que ahora defiende Vox, ¿qué tal? Creo que puedes defender desde otros postulados. Entonces llamarlo posturas de Vox, pues le está haciendo un favor a Vox en caso que esas ideas se impusieran. Claro. No, es para callar, para cerrar el pico al rival, si es que aquí no hay otro mecanismo de la pugna ideológica que el llevar al infierno
al rival. Es puro maniqueísmo en el que estamos, puro maniqueísmo. Entonces, que es una cosa infantil, es decir, pero tú discute el cambio climático, para empezar, tiene que haber pruebas de las que se dé razón, y la razón es común a todos los hombres, pero lo están utilizando como si fuera una fe. Dicen, entonces eres negacionista, como si fueras impío. Pero coño, pero da las razones. ¿Cuáles son las razones? Porque eso significa la física, hay que tener en cuenta la meteorología, la física, en fin, cosas que son accesibles a todo el mundo, por complejas que sean. Hay que dedicarle tiempo, pero son accesibles. No te están hablando de una revelación, ni de una fuente enigmática, ni milagrosa de conocimiento, se supone. Están hablando del cambio climático. Uno ve se penetra un poco en la historia. Para empezar, pues eso, en el relato bíblico hay un diluvio. Diluvio que está en la mitología griega también, están en la mitología, en fin, en el ámbito todo de las mitologías indoeuropeas y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no hubo cambio, el cambio climático es una cosa así actual total, pero sí ya hubo cambios climáticos. Si el clima por necesidad de su propia estructura, porque la atmósfera es un elemento que es cambiante. Darwin, en el origen de las especies, en un momento dado, empieza a calcular, a medir ecológicamente lo que representa cerrar un terreno, cerrar con una valla, vallar un terreno. Entonces empieza a desarrollar todos los cambios que eso produce. Y dice en un momento dado, bueno, ya no sigo porque me pierdo. Es decir, el medio entorno de los hombres, el Weltanschauung de los hombres, está constantemente cambiando. Es decir, forma parte del clima, es por definición cambio. La ecología está en constante cambio. Hay ciertos equilibrios, pero está en constante cambio. Entonces, yo qué sé, en 1816, el año sin verano, que hubo un año sin verano, que no hubo verano en todo el año claro, estamos sobre una superficie que son la deriva continental, que son unos continentes que están sobre un material líquido, que están en deriva continental, que está con fallas, con elementos que van moviéndose, y después una atmósfera que está en constante transformación. Entonces, ¿de qué coño hablan cuando dicen cambio climático? Y sobre todo cuando niegas, cuando pretenden mandarte al infierno, cuando niegas las consecuencias ideológicas de las que están hablando, no el cambio climático en sí. Pues claro que cambia el clima. O sea, que es absurdo. Pues con esto ha salido el gobierno en tromba con el típico discurso del negacionismo, y encima que en Valencia, porque la riada fue por culpa del cambio climático. Pilar Alegría. Ni una sola disculpa. Y lejos de esto lo que vemos es que vuelve de nuevo a abrazarse con los negacionistas del cambio climático. Un cambio climático, como decía la vicepresidenta, tanto ha tenido que ver con la tragedia de la Dana. ¿Cuánto? Claro, es muy rentable imputarle es muy rentable políticamente imputarle la tragedia al cambio climático, porque cuando el culpable es el cambio climático no lo son los políticos, que no hicieron su trabajo. De hecho, si hubiese sido por los políticos, por ciertos políticos, también se habría inundado Valencia capital. Sí, no, si no es por la obra de la época franquista, hubiese pasado. Pero obra que querían revertir. Sí, querían devolver el Turia a su cauce. Sí. Claro, no me extraña que le echen la culpa al cambio climático, porque atribuyéndole la culpa al cambio climático, se exoneran a sí mismos. Pero, y también puedes hacer el ejercicio que es, bueno, hay un hombre que pudo ganar y vencer al cambio climático, que fue Franco. Claro, sí, torciendo. Consiguió doblegar al cambio climático. Claro. Eso es. Pero bueno, hemos llegado a un punto, brevísimamente, en que cualquier fenómeno constituye una prueba de la verdad de la teoría del cambio climático. Ellos han enunciado una conclusión. El cambio climático. Existe un cambio climático provocado por el hombre, por la acción del hombre en la Tierra, y cualquier fenómeno lo demuestra. Sea una nevada, una sequía, una sucesión de lluvias torrenciales, una primavera más o menos normal. Todo demuestra la verdad de la teoría del cambio climático. Claro, contra alguien así es imposible. Con alguien así es imposible debatir. ¿Por qué? Porque digas lo que digas, vas a probar lo que está diciendo.
O él va a interpretar que estás probando lo que está diciendo. Es que... No, claro, pero eso también es una consecuencia del cambio climático. Es que no sé qué, eso también es una consecuencia del cambio climático. Decía Chesterton en un pasaje muy luminoso de la Taberna Errante, bueno, lo decía en boca de sus personajes, que no hay ningún mal irremediable en el teórico curioso que inventa una nueva teoría para cada nuevo fenómeno. Pero añadía, el mayor enemigo de la razón humana es aquel que inventa una teoría y ve pruebas de su verdad en absolutamente todo lo que ocurre en la realidad. Ese es el mayor enemigo de la razón humana. Porque no está abierto a la realidad, está cerrado, completamente cerrado. Él ya ha concluido algo, él ya ha dictado sentencia, y la realidad tiene que adecuarse a los estrechos límites de su razón. Pedro. Sí, bueno, yo iba en la misma línea un poco, ¿no? Esto de que, claro, cuando imputas toda una misma causa, efectivamente, pues tú te escondes detrás de ella. Entonces, como lo has apuntado muy bien, y además con la cita pertinente esta de Chesterton, yo quería ir al otro lado, que esto conecta con una cosa que hablamos el otro día, a propósito del COVID, que lo hablamos ahí, que es la frivolización política que se hace de esto. O sea, vamos a suponer que Pilar Alegría cree en el cambio climático provocado por el hombre. Vale, estupendo. Que tú, con la desgracia que hemos vivido en Valencia, que está muy reciente, tengas el cuajo de sin haber hecho ningún estudio, que decías tú. O sea, tiene mucho que ver el cambio climático. O sea, vamos a suponer que efectivamente tiene algo que ver. Que tú le imputes unívocamente a eso, me parece una falta de vergüenza y una frivolización del fenómeno brutal, acompañada del término negacionismo. Entonces, en el fondo, siento autocita, pero es que el fenómeno es lo que hablamos el otro día, que es que llevan desde el COVID constantemente con lo de la ciencia. Quien se oponga a eso, decías tú antes, es un subano, en este caso es quien se oponga es un nazi, porque negacionista tiene ese, es un loco y es un fascista. Y la ciencia, pero claro, es la ciencia sin ciencia. O sea, es el discurso científico sin ciencia. Pues me dijeras, no, hemos encargado un estudio que demuestra que no se podría, porque vamos a demostrar la relación causal. Pero oye, si hubiera habido un estudio, dices, no, mira, se ha hecho desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y de los planes administrativos, se ha hecho lo mejor posible y efectivamente esto es un fenómeno atípico porque no tendría tal, y es por el cambio climático. Fantástico. Pero que sin ese estudio tengas el cuajo de decir que quien está en contra de la ciencia, estás diciendo que tú eres la ciencia, que es el único discurso posible, es decir, que el único discurso posible es el tuyo, y quien está fuera de eso, quien mora fuera del discurso del gobierno, es un apestado, un loco, un nazi. De hecho, brevísimamente, Pedro, o sea, es incluso más perverso que eso, porque como no podemos imputarle la responsabilidad de una tragedia al cambio climático, de momento no podemos, se la imputamos a los negacionistas. Claro, de tal modo que el responsable último de la tragedia de Valencia es Vox. Sí. ¿Por qué? Porque niega la existencia del cambio climático. Sí, y al negar la existencia niega mecanismos para combatirlo. Sí. Entonces, al no haber mecanismos, al no poner mecanismos para combatirlo, pues entonces ahí aparecen las víctimas. Es el responsable último. El negacionismo mata. Y la derecha niega. ¿Dónde está la prueba? Si es que aquí, pues, efectivamente, vamos a ver, si es que aquí, pues claro, estamos siempre delante de una fe, que no es un... Claro, que no hay ninguna prueba en ningún momento. Es decir, se supone que la tesis es que el cambio climático antrópico, es decir, derivado de la acción del hombre. Pero claro, es que por ejemplo, pues los movimientos sísmicos que hay en Nápoles ahora, claro, esto no sería de la acción del hombre. Ahora hay unas cuantas víctimas, si alguno niega tal, ¡pum! El negacionismo, o sea, enseguida lo imputarían. Porque, sí. Será Meloni y tal, que ha negado no sé qué, y te lo colocan. Porque lo de Valencia, pues ya me contarás, es decir, desbordamientos, la gota fría, todos son fenómenos que han sido muy común, que puede haber, pues sí, a lo mejor un incremento en un momento dado, como yo que sé, pues pasó con la corriente de nieves que hubo en España, hombre, la Filomena. Filomena, bueno, quiero decir que puede ir fluctuando precisamente por la... Pero claro, de ahí derivarlo a la acción del hombre, encima la acción del hombre facha, pues claro, ya es una causa cuyo efecto, o sea, eso es muy poca causa para tanto efecto. Es decir, que tenga ese control. Bueno, no sé, es una cosa completamente absurda. Ya el hecho de barajar, ¿no?, esa variable como variable, pues eso, de acción ideológica, es decir, el cambio climático, bueno, esto... Bueno. Yo además, por otro lado, quizás sea impertinente, pero recelo de todo aquel que no se propone encarnar su teoría, tomarse en serio las consecuencias de su teoría. Los mismos que hablan sobre el cambio climático, que cacarean su existencia, que nos imputan a todos la responsabilidad de que tal cambio se produzca, viajan en aviones privados prácticamente todas las semanas. Pero en un sentido progresista. Claro, en un sentido progresista, es verdad que... Pero yo no me puedo tomar en serio a alguien que no se toma en serio su teoría. O
si se tomasen mínimamente en serio su teoría, hombre, supongo que harían algo por vivir de acuerdo a ella. Partimos de la premisa de que el hombre actúa perniciosamente en el ecosistema en el que vive. Partimos de la premisa de que determinadas prácticas perjudican al medio ambiente. Pues si usted parte de esa premisa, que puede ser verdadera o no, se tomaría la molestia de llevarla hasta sus últimas consecuencias, es decir, a su vida. Pero está suponiendo que es un error. Es que claro, eso es lo que quería insinuar. Es obvia mala intención. insinuar. O sea, es evidente que yo no toman en serio el discurso que esto. Y que, de nuevo, es que es lo mismo, estamos hablando todo el rato lo mismo. Es que esto es un arma arrojadiza particularmente perversa. Claro. Y ya está. Y con muertos encima de la mesa he colocado a falta. Entonces, claro, ojalá fuera un error. Es mucho peor que un error, claro. Pero es verdad que. Un horror. Exacto. Un error y un horror. Que a raíz de todo esto, el PP se ha quedado en tierra de nadie. Porque dices, ahora, si tú has estado comprando esta tesis, el Pacto Verde y todas estas cuestiones, sale ayer Mazón, que lo vimos en el programa, leía con cero convencimiento, por supuesto, lo que le habían escrito para defender ese pacto con Vox. De nosotros estamos en contra de todo esto, que hubiese dicho todo lo contrario si Mazón, con tal de estar ahí un rato más, pues lo que sea. Claro, en el fondo tú ahora te encuentras que dices, vale, o sea, Borja Semper decía, no, yo estoy en contra, es que lo pusimos ayer para no hacer sufrir a nuestra audiencia de más. Entonces, hombre, pero estamos hablando de un gigante, ya lo sé. Del pensamiento. Pero como es tan difícil de asimilar sus palabras, es verdad. Entonces mejor nos quedamos. Sí. Las intento trasladar yo, porque es complicado. Claro, dijo, solo se le comprende si se le solo puede comprenderle uno si se le parafrasea. Efectivamente. No, la literalidad es demasiado enjundiosa. Pero decía, no, hombre, no. Nosotros siempre hemos estado a favor de la transición ecológica. De lo que estamos en contra es del activismo de la dictadura verde. ¿Viste? Pero vamos a ver, ¿tú has votado o no has votado a arruinar con tus políticas a los ganaderos y agricultores de España? Sí. No, pero esto es transición ecológica. ¿Y el activismo qué es? O sea, pero si tienes Madrid, es un ejemplo perfecto de dictadura verde, que si eres pobre aquí no conduzcas, que molestas, macho. Es esto. Entonces, claro, el PP ahora está en tierra de nadie por el problema de no creer en nada. Es que cuando comienzan estos debates no saben por dónde tirar. Ahora vamos con lo de los menas, que es la segunda variable de todo este asunto. Además, las palabras transición, dictadura, ya dan pistas del significado que tiene ese desde el punto de vista científico, ¿no? Es decir, transición ecológica, claro, no va a ser una dictadura, un golpe de Estado ecológico, es decir, un levantamiento ecológico, un pronunciamiento ecológico, es decir, podrían un poco el turnismo ecológico, no sé, habría, ¿no?, la filtración de... Una transición de las tinieblas a la luz. A la luz. Un verdadero renacimiento que nos trae Borja Semper. El humanismo. Entre otros. El humanismo es esto. El humanismo, claro. Entonces, claro, están filtrando constantemente lenguaje ideológico en un ámbito que es el de la física. Si es que es la física. Pues eso es lo que decíamos, la litosfera montada sobre un manto que está en constante movimiento, con movimientos sísmicos, y una atmósfera que está pero que su reglamentación es la física. Entonces, pues explícalo la influencia del hombre perversa, del hombre en ese ecosistema. Entonces, pues esto es la física y la biología. Tienes la ecología, la parte y la física. Y luego recordemos también que Pero yo no he escuchado a Alegría hablar de nada, ni de física, ni de ecología biológica. No, ni lo escucharás jamás. Yo no he escuchado nada. Habla de transición y dictadura, eso sí. Muchísimas otras cosas. Transición ecológica y dictadura climática. Entonces, que es trasladar al ámbito con un lenguaje disimulando con un lenguaje pues eso, climático, pues la pugna ideológica en la que están. Pero claro, que es filfa después, que no tiene ni dos pasos puede dar a la hora de tratar de justificar eso del cambio climático. Es que no puede dar ni dos pasos. Entonces... Sí, no, luego también hay que recordar que quiénes son los padrinos de la mayor parte de los movimientos ecologistas. Entre otros, las empresas más contaminantes de todo el planeta. No hay ni una de esas empresas contaminantes que no se adhiera a los manifiestos ecologistas, a los grandes valores del ecologismo. Lo cual nos recuerda también el abismo que media entre los valores y las virtudes. Cuando uno tiene los valores,
cacarean, se proclaman, se exhiben y las virtudes se encarnan. Pues yo lo que me temo es que el ecologismo es un valor. Un valor que no se concreta en ninguna exigencia vital. No es una virtud. No lo es, porque las virtudes se encarnan, se cultivan. ¿Qué ecologista cultiva su teoría en su vida? ¿Qué ecologista? Si es una cosa de grandes empresas, de plutócratas, de políticos que viajan prácticamente a diario en aviones privados, que contaminan como si no hubiese mañana. Sí, es un movimiento elitista en el peor de los sentidos. En el peor de los sentidos, sí. Que si vosotros, pobres, no viajáis, que me contamináis, que ya lo hago yo por ti. Y de maquillaje, pues las causas, o sea, si tomáramos en serio que... Es que, por cierto, siempre se descarta una posibilidad que es la más pesimista, que es la... Imagínate que se dice, hay cambio climático antrópico, ¿no? O fachatrópico, lo que sea. Pero tú estás suponiendo que puedes políticamente frenarlo. Exactamente. Sí, que el gasto público lo detiene. Claro, no, pero a lo mejor, una constitución, a lo mejor, claro, dices, vale, cambio climático antrópico. Y a lo mejor no puedes hacer nada. Y a lo mejor las medidas que estamos haciendo en cierta parte del mundo, no digo todas, o algunas, no sé, yo no soy un experto, por tanto no hago como pira la alegría y no me pronuncio, pero a lo mejor hay políticas que estás haciendo que son muy impopulares porque están afectando intereses muy concretos para nada más allá de un discurso. Entonces, claro, ya digo, por un lado eso, siempre se descarta la posibilidad trágica, que yo siempre estoy abierto a ella, la posibilidad pesimista está ahí, o sea que eso por un lado. Y luego, yo creo que hay un problema de fondo, que es lo que decías tú, Jano, de discurso, que es el constante bandazo. Es decir, la política siempre implica cierto bandazo, o sea, seamos realistas, los partidos están ahí para ganar elecciones, llegar al poder, dar trabajo a gente, etcétera, ¿no? Pero hay una diferencia entre que tú des bandazos dentro de un esquema y la ausencia de esquema. Es decir, que des la sensación, que esto la gente sí que lo capta muy bien, yo creo, de que te estás moviendo meramente por encuestas o por intereses particulares. Y eso no gusta. Es decir, la idea, la credibilidad, o sea, distinguir el original de la copia es una cosa muy sencilla en política. Es decir, cuando tú te estás apropiando de un discurso que haces tuyo o cuando estás haciendo un discurso ajeno. Entonces yo creo que en el Partido Popular, a veces, según vayan cambiando los humores, se van acercando a ¿qué queremos? ¿Ir a por el electorado del centro izquierda o vamos a abrir la posibilidad del pacto? Y yo creo que convendría en estos aspectos decir, mira, tú puedes dar un cambio de opinión, pero luego tienes que hacer un discurso que más o menos sea lo suficientemente sólido como para que sea reconocible. Y creo que este vídeo también es un ejemplo de esto, no, a favor, pero en contra. Entonces yo creo que a veces, ya digo, hay una parte de la política que es ser reconocible y ser más o menos constante. Y sobre todo también hay otra cuestión, o sea, y es que el Partido Socialista le ha puesto súper nervioso en cuanto PP y Vox han vuelto a acordar algo. Pero si tú preguntas al electorado del Partido Popular y de Vox, independientemente al que vota, ¿les parece bien? Sí. Si dices, oye, ¿te parece bien que al electorado del PP y de Vox, ¿te parece bien que lleguen a acuerdos? Te dirán, sí, tanto los que votan al PP como los que votan a Vox. Y después, oye, en vez de decir, bueno, pues vamos por esta línea, que es lo que les hace daño, pues no. Que no, sí, pero no. Y ahora tienes el tema de los menas, que es la otra variante. Pero antes de pasar con los menas, hablamos un poco de esto de, claro, el PP, ¿qué tiene que hacer ahora? O sea, ¿cómo va a avanzar todo esto con la cuestión de Vox? ¿Va a haber cambio, que lo que decía Pedro, de ideas? Porque es que la prensa dice Génova 13, el edificio habla. Entonces lo ponen así los periodistas. Génova 13 ordena a sus varones que repliquen el pacto de Mazón. Mazón ahora el guía espiritual del PP. Es maravilloso. Bueno, esto. es tremendo. Es grande. Yo lo que concluyo es que hay fuerzas más poderosas que el interés electoral. Al PP a priori le interesa pactar con Vox. Le interesa blanquear a Vox. Le interesa que a sus votantes Vox les parezca una opción legítima. Que incluso se lo parezca a los votantes del Partido Socialista. Porque de ese modo no votarán al Partido Socialista a cualquier precio. Buena parte de los votantes del Partido Socialista se decantan por el Partido Socialista por el hecho de que existe una amenaza extremoderechista en España. Sí, vuelve Franco. Si el PP consiguiese que Vox no apareciera, no se les apareciera a la mayor parte de los votantes como un partido intolerable, fascista, etcétera, etcétera, tendría buena parte de la partida ganada. ¿Qué ocurre? Que hay fuerzas más poderosas que el interés electoral. Pactar con Vox, mantener una relación amistosa con Vox es mantener una relación amistosa con lo prohibido. Con lo prohibido es coquetear con el innombrable. Es como asomarse a un abismo. El antisistema es de como verdad, puramente antisistema. Claro, como asomarse a un abismo. No es algo que se pueda ni siquiera plantear. ¿Por qué? Porque Vox es el innombrable. Porque Vox es un indeseable. Sí, yo creo que, o sea, lo hemos hablado una vez, que esta dinámica además hace que cada uno se extreme en su posición. Es decir, yo creo que al final Vox y PP tienen un votante muy parecido, salvo algunas franjas. O sea, hay una franja de votantes de Vox que no son intercambiables, pero
lo que decías tú, tanto por sociología de voto como por... Hay muchas franjas muy comunes, ¿no? A diferencia de otras relaciones de partidos de derecha en Europa, pues en España se ha confundido. Es más, nace como una escisión del propio Partido Popular, ¿no? Exacto. Entonces, hay una especie de pulso por diferenciarte, es decir, por diferenciarte del otro, que empuja ¿no? entre el Partido Popular a irse a la izquierda de su votante, es decir, sea más al centro izquierda o más al centro, y muchas veces en Vox es a diferenciarte del Partido Popular en puntos que hacen que cada vez sea más difícil hablar entre ellos. Y mientras que yo creo que hay muchas zonas... Y luego, yo creo que todos sabemos que Vox no va a desaparecer, o sea, parece que eso ha demostrado que tiene un solo electoral, que va a seguir existiendo. Entonces yo creo que eso ha enturbiado mucho la relación entre ambos partidos. Es decir, si lo ves desde fuera de una manera razonable, probablemente hay muchos ámbitos grises donde tú puedes diferenciarte del otro, pero normalizarlo hasta cierto punto, y hay temas de los que hablar más uno y más otro. En la propia izquierda, el Partido Socialista ha hecho cosas mucho más difíciles de hacer. Es decir, el Partido Socialista ha metido como socio preferente de gobierno a Bildu. Meter como socio preferente a Bildu en muy buena parte de las bases del Partido Socialista era un problema y era... He dicho, no, para gobernar yo voy a legitimar a estos señores. Entonces yo creo que esta falta de diálogo lo que hace es que cada vez sea más difícil, que cada uno se vaya extremando y al final sea un problema para el bloque. Pero en fin, yo Pues no sé cómo se soluciona. Si no, de que estarían en el Génova PP 13 o en otro lado. No sé. Bueno, en Génova 13 no, porque si lo supieses seguro que no te contratarían. O sea, de hecho, si no sabes, entonces ahí tienes posibilidades. Que el PP brevísimamente acepta esa lógica perversa según la cual Bildu es preferible al PP. O sea, a Vox, perdón. Según la cual Bildu se adecua más a los cánones del sistema que Vox. Probablemente sea cierto en determinadas cosas. Sí, pero es que parecen asumir ese marco mental. Hombre, de hecho fue en el Parlamento Europeo, que no sé si visteis que en la prensa salió publicado, Vox vota con Esquerra Republicana y creo que era Bildu también, en contra del rearme europeo. Claro, uno lo lee en los titulares y dice, bueno, a ver, claro, lo que se había votado en contra es que Ursula von der Leyen fuese la que tuviese la última palabra sobre el ejército español. Digo, pero coño, ¿cómo vas a votar a favor de esto? Entonces decía, no, pero mira, han votado juntos, que es el argumento muchas veces estúpido que se da. Te han votado juntos, por lo tanto son lo mismo. Dices, oye, eso que tú decías de que Bildu es más sistema que Vox, Bildu está a favor de la ley de la violencia de género, de todo el rollo esto verde. Sí. O sea, al es final, menos incómodo. Efectivamente. O sea, para lo que digamos es el establishment, es mucho menos incómodo. Un pequeño márchamo ahí en su... Sí, pero como historia, pero cada vez más limpio. Que ya han expiado. En Moncloa lo recibieron el otro día. A Bildu se le ve como rehabilitados. Bildu se proyecta sobre ellos la idea de la rehabilitación. Bildu ya está en las instituciones y tenemos que dar gracias que están en instituciones y no están con una pistola en la mano. Entonces es un triunfo de la democracia. Sí, de hecho, esto que has dicho, María Jesús Monte lo dejó literalmente el domingo con Jordi Évole. Claro, y son progresistas. Porque son tal, entonces los hemos puesto en las instituciones, es un premio. Entonces el hecho de pactar con Bildu hay que verlo como un premio, cuando no han cedido ni un milímetro en su proyecto político de naturaleza política separatista, que es lo que cuenta. Lo que pasa es que como se ha visto que lo importante de ETA no era su proyecto político, sino el hecho de que asesinasen, pues una vez que no asesinan, ya su proyecto político es perfectamente... Pero es que no. Que para al revés. Lo único impugnable era el medio. Claro, no el fin. Pero lo que es de naturaleza política destructivo no es que maten. No es que maten, porque, por ejemplo, es muy difícil que el islamismo triunfe en España, por lo menos a corto plazo. Es muy difícil. Es decir, y pueden haber víctimas del islamismo, pero el triunfo del islamismo en España, no sé, en Andalucía pon allí a mirar a la Meca a la gente y quitarle la Macarena y quitarle... Es imposible. A corto plazo, sí. A corto y medio plazo es imposible. Otra cosa es que haya concesiones a ciertos virtuosismos ahí maurófilos y tal, pero ¿no es sociedad islámica en Andalucía? Es que ni de coña. Entonces, ahora lo otro sí es viable. Es viable y el hecho de que estén en las instituciones es algo que ahora mismo siguen con sus mismos planes, pero encima respaldados por el Estado. Y esto se ve como un triunfo. Entonces, Bildu, claro que sí, porque Bildu es el rehabilitado. Y sin embargo, Vox es el que regresa al abismo del franquismo. Sí. Es el que regresa al mal.
es el que tira para atrás, la rémora que está echando para atrás. Y entonces, no, eso hay que abominar, porque la dictadura Franco tal, Pantano, todo esto. Entonces, sí, toda la reta y la Junta, que llega hasta pues bueno, Franco, por supuesto, y Franco llega hasta los Reyes Católicos e incluso más atrás, llega hasta la lucha entre el Cromañón y el Neandertal, eran franquistas contra... Bueno, entonces... esta es la perspectiva. Entonces, el Vox representa una regresión y Bildu representa una progresión, una rehabilitación. Es el triunfo de la democracia. Se tuvieron que rendir ante tal. Subido al tren de la historia. Claro, como si no hubiera gente amenazada en el País Vasco, sigue siendo gente amenazada. Oye, perdona, hubo 200.000 personas que salieron y no vuelven. Tienes un censo electoral que está, tremendamente manipulado. Es ilegítimo. Claro, muchas veces, es que no debería ni que haber elecciones. ¿Cómo coño vas a votar las elecciones que han salido cientos de miles? El terrorismo sigue existiendo. Todos los procesos de transformación, el terror, el asesinato se produce al principio, después ya no hace falta, porque sabe que se puede volver enseguida, la gente se calla, que es que la sociedad vasca, la sociedad española, porque la sociedad vasca pertenece a la sociedad española, nos pongamos como nos pongamos, y le da igual, está completamente acobardada y es una ruina de sociedad, es una sociedad completamente secuestrada por el nacionalismo, por el nacionalismo que con la amenaza terrorista ahí. No hace falta seguir poniendo muertos encima de la mesa. Ya hubo 800 personas que ya, entre otras cosas, ya no pueden votar en un posible referéndum. Ese referéndum ya queda completamente legitimado cuando hay 800 personas que no puedes restaurar en su vida para que voten. Ya hay 800 que no voten. Eso es absoluto. Eso no lo puedes recuperar nunca. Sí. Ya es pedir una autodeterminación ya no es posible porque hay 800 víctimas que no pueden. Bueno, y lo que dices tú... Por tu voluntad de mierda por parte del separatismo nacionalista. Entonces, porque del otro lado no hay víctimas mortales. No hay víctimas mortales. Del otro lado hay como grupos de políticos. Es decir, hay una resistencia ahí, pues todos el batallón vasco español, no sé qué, no sé cuánto, de autodefensa. Porque eso hay que reformularlo todo, ¿eh? Eso está todo muy envenenado, desde el punto de vista de su manera de enfocar las cosas y a la hora de saber qué hicieron unos y qué hicieron otros. Pero eso nunca se habla. O sea, cuando dicen las elecciones del País Vasco, dicen, pierden votos, PP, tal, los partidos constitucionalistas, que los llaman así. Dices, ¿cómo van a perder? Si es que los votantes han ido. Claro. O sea, es que está el censo electoral y no son está manipulado. Yo, por no incurrir en peripecia biográfica y anécdota, pero es un caso que conozco bien. Y no solo es que haya 200.000 personas menos, es que es una sociedad que has destruido que has desmoralizado. Es una sociedad desmoralizada. Es una sociedad que le has roto la espina moral. Y donde has producido un fenómeno de secesión de élites. Porque no solo... O sea, dentro de esas 200.000 personas estaba precisamente la gente que podría haber regenerado probablemente el País Vasco después de todo aquello. Y que no están, que no forman parte de esa sociedad política. Y no estoy diciendo que la gente que se ha quedado valga menos, pero que mucha de la gente que valía más y que políticamente valía más, que eran probablemente líderes naturales de esa sociedad, ya no están. Y matar las élites de una sociedad es tanto como matarla. Eso es matarla moralmente. Y luego eso no sé, y ese lugar lo han ocupado versiones cada vez más demenciales del nacionalismo hasta llegar a lo que estamos ahora. Eso por un lado. Y luego también estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y no quería decir lo contrario, que en España es mucho más fácil legitimar una fuerza que está a la izquierda siempre. Porque además es que el mapa político español ahora mismo no es España, no España. El mapa, o interés nacional, no interés nacional. No. Es progresismo franco. Entonces... Bildu efectivamente es un partido muy progresista. Además, Bildu es un partido muy sinceramente progresista. O sea, cuando la gente cree que dicen hacer todo esto por propaganda, no. O sea, es gente que toda esa pulsión, digamos, incluso religiosa tradicional, se ha ido desfondado hasta un punto que es una especie de ideología nacionalista a tope. O sea, es una ideologización brutal y es la cosa más progre que hay en el... Sí, por supuesto. Salvando... Pero es que incluso, ya digo, o sea, ellos se sienten mucho más cercanos, de manera no irónica, o sea, creen que pertenecen mucho más a su comunidad política. Pues el expoliado, el proletariado universal, que el tío de Zamora. Entonces, es efectivamente una ideología muy progresista, mucho más progresista que la del gobierno, con lo cual, claro, es incluso un avance. O sea, si el tema es progreso franco, Bildu, joder, es la cosa más homologable del mundo, porque es la más progresista que hay, claro. No, además, y ya lo digo rápidamente, y además, desde el punto de vista ecológico, es lo más sostenible, ecosostenible que hay, Bildu. Porque es el regreso a la digamos, por decirlo en términos de técnica y civilización, libro maravilloso de Mumford, de la era eotécnica. Es
decir, que sea el viento, el sol, que mueva la industria fuera, que es algo sucio de la era paleotécnica, ¿no? O sea, hay que eliminarlo, y la industria, todo esto lo decían, alguna vez lo dijimos aquí, en la película esta de Julio Medem, ¿no? La pelota vasca, ¿no? Ahí decía la entrevista que le hacen entre otros, entrevistan a este hombre, a Otegi, y entonces decía Otegi, cuando dejemos de utilizar los ordenadores, y dejemos de beber Coca-Cola y comer hamburguesas, entonces ya hemos regresado a la sociedad auténtica vasca. O sea, es todo ecosostenible, el verde, tal, los molinos, todo esto tienen que movilizar la comarca. Sí, efectivamente, sí. El nacionalismo vasco como redención. Está bien. Está bien. Sí, no, yo además con el agravio de presentar una rendición como una victoria de la democracia. La democracia se rindió ante ETA. Se rindió ante ETA. No cabe presentar una rendición como una victoria. Si Bildu, si ETA ha dejado de matar, esto ya se ha repetido hasta la saciedad, parece un tópico, pero bueno, en los tópicos siempre hay algo de verdad o mucho de verdad, porque ya no le compensaba políticamente. Porque podía alcanzar sus objetivos sin servirse de la violencia. En realidad, la violencia de ETA triunfó. Ahí están los señores de Bildu a punto de ganar unas elecciones en el País Vasco. Claro, es que si el PNV no hubiese pactado con el PSOE, habrían gobernado en el País Vasco. Que esa es otra cosa. Vaya derrota. Vaya derrota, vaya victoria de la democracia. Claro. No matan, han dejado de matar no por convicción, sino por cálculo. No hay un arrepentimiento, no hay una expiación, no. Es un triunfo sin paliativos de ETA, que ha dejado de recurrir a la violencia porque ya no le compensa políticamente. El problema es, en el fondo, lo que decía Pedro. Se impugnó los medios de los que se servía la ETA, pero no se impugnó su fin. El fin se bendijo como legítimo. Es legítimo pretender lo que pretende la ETA. Es legítimo defender cualquier cosa en la plaza pública. Pues oiga, no. Hay discursos que no son legítimos en la plaza pública. ¿Por qué? Porque niegan la misma posibilidad de que exista una plaza pública. Exacto, que sea común. Perdón, yo antes he dicho, no sé cómo se soluciona la relación PP-Vox, y por eso no me dedico a eso, no es mi trabajo. Enhorabuena al primer ideólogo, el PNV, que decidió que la mejor idea era ser un partido socialdemócrata de centro-izquierda nacionalista. Sorpresa, el partido socialdemócrata de izquierda nacionalista te está comiendo una tostada. Sí. Eso por un lado. Y luego, brevísimamente, sobre genealogías. Por ejemplo, en España el Partido Popular será y siempre será el partido franquista. Y siempre te dicen, Manuel Fraga. Sí, por supuesto. A ver, y dice, no hay ninguna continuidad sociológica ni política de ningún tipo entre ETA y Bildu. ¿De dónde estaba? ¿Qué hacía? Que era jugador de billar. ¿Dónde estaba exactamente ese señor? Y es más, ellos se niegan a condenar la genealogía. O sea, ellos, a diferencia del Partido Popular, condenó la dictadura franquista. No reniego porque estaría pasando por tu aro. Dice, esta gente. Entonces, y sin embargo, esto lo sabemos todos. Y da igual por lo que he dicho antes. Porque es que conviene que estén y son progresistas. Y los homenajes cada 2x3 y los puestos en universidades, en tal. O sea, los puestos de la administración, tanto local como autonómica, tiene unos puestos es que el discurso españolista, vamos a llamarlo así, que a mí no estoy de acuerdo con ese nombre, pero bueno, está completamente deslegitimado en el País Vasco. O sea, fuera, desaparecido. Sí. Pero eso en el País Vasco, en Galicia. Vamos a ver, hoy en día, decir que el País Vasco, Cataluña y Galicia son regiones españolas es decir prácticamente como si estuvieran nombrando a la bicha. Es negar el cambio climático, es lo mismo, pero no hay cambio climático. Son regiones españolas. Bueno, es que se te cae la del pulpo encima. Yo una vez lo puse en Twitter, en X, llamado X, puse Cataluña, esa región de España. Pues esto nada más. Qué provocación. Provocación montaña. Yo allí la del pulpo, uno de los tres. Yo sufrí unas cuantas persecuciones. Ejecuciones de estas por nocturnas, ¿no? de madrugada, paseos, paseos nocturnos. Yo sufrí unos cuantos, bueno, como vosotros igual, linchamientos de estos sociales en Twitter, ¿no? Y uno de ellos fue por poner, esto fue literal, por poner Cataluña, esa región de España, hace unos años ya. Un linchamiento. Pues mira, hablando de Cataluña, tenemos lo de los menas, que 4.000 que había que reubicar, que están en Canarias, que en Canarias tiene un problemón, o sea, terrible, terrible. Y entonces han empezado, venga, vamos a repartirlo. Y Puigdemont ha dicho, oye, no, aquí que no vengan. Entonces han dicho, venga, pues tú 30, 20, 30 por ahí. Madrid más de 800, Comunidad Valenciana más de 500 y Andalucía más de 700. Bueno, pues esto decía Míriam Nogueras.
Des de sempre, Catalunya ha fet un esforç gegantí per acollir, mentre altres han mirat cap a un altre costat, i això ho certifiquen les dades oficials. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica. Junts continua treballant per Catalunya i es constata novament la incompareixença del senyor Illa, que ha escollit no moure's, callar i no molestar al govern espanyol i al PSOE. Bueno, yo no sé lo que ha dicho. Pero si está y me niego a saber lo que ha dicho. Yo, me da igual, me niego. A mí me gustaría saber lo que ha dicho, pero no podía leer los subtítulos. Claro, pero tú no ves sin gafas, claro. Yo tengo 16 dioptrías y 13. Soy poco más que un topo. Necesitamos la traducción del amable presentador, que valenciano es, además. Os resumo. Básicamente que se ha cumplido un derecho histórico. Sí. Y que bueno, que el derecho a tener 20 menas, histórico. Claro, sí, es histórico esto. Y que, bueno, que ellos miran por los intereses de Cataluña y que no quieren menas. Porque claro, es que tú hablabas del PNV, el problemón que tiene con Bildu, pero estos con Alianza Catalana tienen un problemón. Tengo unas ganas de ver el hundimiento de Junts y del PNV pero también. Es que yo no sé por qué no se boicotea a esta gente, te lo digo de verdad. Bueno, es que gobiernan, coño. Puigdemont que siga marcando la política española. Puigdemont, tío fugado en la justicia. Que esta mujer que retiró aquella bandera una vez, que dice, no, esta bandera no me gusta, esta es la europea y tal. Esta sí, la española no. Esa fuera de España. O sea, no ponerle los micrófonos, callar, boicotear. Decir, no, yo no. Calla, trucho, que no te escucho de lo que ha dicho. No sé lo que ha dicho. Bueno, no me interesa. Lo que te he dicho. Sí, declaró la independencia. Lo hizo. Declaró la independencia de Cataluña. Estuvieron un rato, ya sabes. No, digo ella ahora, al hablar, que es que no sé. No la ha declarado. No la ha declarado. Pues entonces, no me interesa. No, pero esta señora. A mí me interesa Miriam Nogueras porque es como. Siempre es muy sincera. O sea, siempre va muy de cara. Miriam Nogueras dice lo que el otro día cuando dijo. O sea, vamos a ver, cuando dijo lo de estoy muy contenta porque esto son funciones propias de un Estado. Que es la idea de, en el fondo es la mezcla de las dos cosas que venimos hablando todo el programa, que es, como no hay ningún tipo de conciencia nacional, y el discurso da igual, y la de la inmigración del PSOE es el partido turbo progresista que custodia el progreso en el globo, da igual. Pues mezclando ambas cosas, dices, bueno, pues mira, yo para seguir gobernando, vamos a hacer el Estado de facto catalán. El Estado de facto catalán tiene como constitución la ley de amnistía. De ahí, oye, que hagan lo que quieran, como les da exactamente igual los inmigrantes y todo eso es una filfa y es un elemento más de discurso, pues que se vayan a hacinarse a Canarias y yo mantengo aquí los votos de esta gente, efectivamente dándoles prerrogativa de Estado. Pues, claro, pues que efectivamente decir cuántos inmigrantes tienes es una decisión soberana. Exactamente. Entonces, quiero 20, además 20. 20 sí. O sea, que es como, o sea, estoy diciendo, quiero 20, estoy diciendo, entre 20 la inmigración y 30. masiva, o sea, no quiero menas, o sea, no me gustan los menas, es lo que dice eso. Y el gobierno de España dice, sí, no cabe duda, luego se gira y dice, fascistas. Sí, claro. O sea, y esa es la... El PP coquetea con el fascismo porque está en contra de la recepción de menas. Sí. Se gira, efectivamente, esa expresión. Solo 20. Ah, muy bien. Los progresistas decís 20. Va. Claro. Siguiente pregunta. Es tal cual. No, sí, para deficientes mentales. El nivel está para deficientes mentales. Absolutos y total. O sea, es una cosa. Después, el cambio climático, no sé cómo se pero vamos a meter más pasta para las armas. Pero es las fronteras europeas. Porque si de las fronteras españolas no, caca, culo, pedo, pis. Claro, es fronteras de Europa, entonces se sublima con Europa. Morir por la frontera, y ahí sí. Morir por la frontera española. Morir por una entelequia. Exacto. En cambio, la frontera europea es morir por unos valores. Por unos valores. Los valores frente a la ultraderecha de Trump. Claro, claro. Entonces, pues ya está. Valores centroreformistas, humanistas. Los de toda la vida. Sí, exactamente. Sí, porque a mí me hace gracia decir, esto es ir en contra de los valores europeos. ¿De coña pone que los valores europeos? Claro. O sea, a ver, ¿cuáles son? A ver, deme usted la lista de los valores europeos. Los de 1918, los de 1945, claro. Los de 1939, los de 1933, los de 1815 de Waterloo, los de 1804 del emperador Napoleón. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los valores? Eso era Europa. Los del Sacro Imperio Romano Germánico, pues el Congreso de Viena en 1815, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿son los valores europeos? ¿Cuáles son los valores europeos? ¿Cuáles son? ¿Y cómo encajas todos los 20 menas en el centro reformista? O sea, relación por eso sí, 20 menas centro reformista. ¿Cómo encaja eso? Porque el 20 es el número de los valores europeos. Más no, más ya se sabe. No, más, es que o sea, el humanismo en Cataluña dio para 20. Claro. El humanismo... Es según el Ebro. El corazón así de ancho. Que tiene, así de ancho. Sí, lo que decía Juanma Moreno. Que además dice 30 o 300.
Pues lo tiene estrecho ya el corazón. Se la estrecha de una manera, dices, uy, pero Juanma, ¿qué ha pasado? Es que Sí, claro, no caben, es en que- ese corazón no caben los valores europeos en su plenitud. No, caben un poco. Un poquito, poco. Pero un claro, valor. ahora, o sea, la locura en la que estamos es Mazón. Es que claro, yo no dejo de sorprenderme. Yo estoy ya flipando lo cada vez que lo pienso. Digo, coño, que Mazón está guiando la política del Partido Popular. Mazón hace el pacto con Vox. Entonces, claro, se rompieron estos pactos por la cuestión de los menas. Es que no hay que olvidarlo. Los pactos autonómicos estallan con la excusa, porque a Vox le venía fenomenal, decir, oye, nosotros al cobijo de estos tíos no tiramos. Y desde que rompe los pactos es verdad que han empezado a subir. Y utilizaron tal. los como coartada. Sí, total. Pero dices, bueno, lo hemos roto por esto. Y ahora te juntas para pagar los presupuestos, entonces dices, oye, pero tú para qué has roto gobiernos porque dijisteis por activa y por pasiva. Ayuso, Juanma Moreno, López Miras, que también ha dicho que no, esto no. Y por aquí por pasiva que vosotros sí o sí ibais a aceptarlos. ¿Y ahora qué? Entonces ahora te quedas en una posición... Están a golpe de electorería que llama Unamuno. Oye, pero yo me pregunto, en Génova electoralismo. 13 que decía Pedro, hay gente trabajando en Génova 13, aunque no lo parezca. ¿Y es qué coño piensan, macho? O sea, dicen, oye, no sé, yo digo, haced un plan, que a lo mejor es un plan penoso o lo que tú quieras. Decir, mira, vamos a coger menas siempre, estas son nuestras líneas rojas, para entendernos. Y vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Oye, y luego, pero la gente Yo, se Jano, de votará o verdad no, que creo pero que hay- no, que hay- no, nada. Que hay gente que piensa. ¿Qué dices? Lo creo de verdad. Sí, Lo creo de verdad, pero hay la algo, fuerza de la ideología. La fuerza de la ideología es tal que termina sometiendo al pensamiento. Sí, no, por supuesto. Lo somete. Claro que Lo sí. somete. La ideología y el miedo. ¿El miedo a qué? A traspasar la frontera de lo decible. Pero si tienes a tu Claro, si tú electorado... si tienes a tu electorado, pero por eso te decía antes que hay fuerzas más poderosas que los intereses electorales. Macho, o Es sea, que yo te creo que tiene que arriesgas, tratar te con arriesgas temas- a superar el muro aquel que trazó, que levantó Pedro Sánchez. Pues el muro de verdad. Que no lo levanta Pedro Sánchez, sino otros. Pero también Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a decir lo indecible? Pero es ¿Cómo que- vas a proponer lo que no puede proponerse? ¿Cómo vas a proponer lo prohibido? pero lo decible se está ampliando, ¿eh? O sea, Sí, yo sí, creo- pero, y de hecho pero veremos pero no en cambios su de cabeza. discurso. Pero no en su cabeza. No, pero yo creo que Claro, llegará. que eso es lo fundamental. O sea, la bueno, profecía- llegará. La profecía es llegará. De hecho, yo creo que el problema no solo lo tiene el PP, el problema lo tiene también el PSOE. Hay partidos socialdemócratas en toda Europa Que han cambiado. cuyas propuestas sobre inmigración son muy distintas, sin duda, sí. semejan bastante las de Vox. No, y Semejan Vox bastante Vox las de es Vox. derecha cobarde Por al lado de lo que por eso proponen te digo, muchos partidos por eso socialdemócratas te del digo, norte de Europa. El sí, problema de dispensar industrialmente, de producir, sí, a escala industrial, la etiqueta de fascista, es que puedes terminar siéndolo tú. Pero un ejemplo en concreto. Pablo Casado, no sé si os acordáis ya. Sí, desgraciadamente algo se nos viene en la memoria. Casado, La ley de ¿os acordáis? pandemias. Yo creo que nadie se acuerda. Ah, es verdad, ¿Cómo esa no me voy a fue la acordar de ley de pandemias. la ley de pandemias? Yo no Una sé de cómo sus no la grandes- aprobamos, ¿eh? Porque Ya. para la siguiente no tenemos el mecanismo legal que justifique el atropello. Claro, exacto. Claro. Él decía, es que esto lo habéis hecho, pero no por los cauces legales. Claro, Que ese la es el- gente Sí, claro. somételo al delirio absoluto. Pues Pablo Casado, cuando era candidato, creo que aún no había sido presidente del Partido Popular, secretario general, como coño se llame el puesto. Primer candidato del Partido Popular. Creo que es presidente este. Sí, del el Partido secretario Popular. general creo que es la PSOE. Y Sí, este, porque pues, el capo pues no quedaba bien. Entonces dijeron, llamar al secretario general de la PSOE. Y, claro, porque diría el puto amo, presidente del claro, Partido sí. Popular o lo que fuera. Yo creo que fue un poquito antes. Dijo aquello que había que legalizar a los partidos separatistas. Lo Lo llegó a sostuvo. decir. Hostia, entonces, después no volvió a manifestar nadie del PP, nada parecido. Hubo ahí cierto... Claro, estaba muy cerca el 1 de octubre del 17, entonces ahí eso aún estaba un poco el candelero, pero después ya volvieron otra vez a cerrar filas en torno a esto y ya lo innombrable otra vez. Entonces, sí, hay momentos en que, bueno, en el foro pues aparecen temas, lo que decías tú, ¿no, Pedro? Que se ancha cada vez lo innombrable, cada vez es más nombrable algunas cosas, pero vuelven otra vez a estrecharse. Sí. Y no hay manera de que... Claro, porque la corriente ideológica, woke, vamos a llamarla así, lo que hemos más o menos arbitrado, llamado así, ¿no? El despertar, además, yo creo que está bien llamado. Porque es una cosa de iluminados. Pues ese despertar es tan fuerte, esa corriente, tan fuerte, que como no haya un movimiento, digamos, inmediatamente, como el tema del 1 de octubre, claro, el 1 de octubre fue más manifiesto imposible, porque generalmente se escondía el separatismo en decir, bueno, van de farol, pero esto no, están muy cómodos en el separatismo, pero nunca van al paso de la separación. ¡Hostia!
que dieron el paso a la separación, porque lo dieron. Sí. Y entonces, claro, esto movilizó un poco todo, pero ya las aguas volvieron a su cauce y ya está, ya estamos otra vez. Ahí Miriam Puigdemont ha escapado, pero sigue mandando... Oye, perdona, que tienes al gobierno español yéndose... Es increíble, tío. A Suiza a decirle, oye, Puchi, ¿qué quieres? Que te pone un cuadro con las urnas humillando. Es que hemos normalizado muchas cosas que no son normales, ¿eh? O sea, que va el gobierno español fuera de España, contra un tío que está en contra de España. Con un salvadoreño de mediador. Es increíble, tío. Por eso te digo que es que si se subrayan, si se ponen ciertos énfasis y no se normaliza, normalizar es esconder. Porque no es normalizar, es esconder. Normalizar es otra cosa. Esto es esconder. Cuando no se esconde, sino que se subrayan ciertas aristas de la situación tan grave en la que estamos, pues podríamos agitar un poco el avispero, pero es que no, la gente enseguida se atocina, se adormece y no hay manera, y hay debates que ya no se pueden sacar. Yo recuerdo, porque yo esto lo defendí desde hace muchos años, el tema de la ilegalización del... Llámale como quieras. Yo hice además un argumentario bastante elaborado acerca de lo que son esas asociaciones ilícitas que están en el Código Penal. O sea, hay una morfología penal que puedes acudir a ella para mandarlos a tomar por culo y a la ilegalidad. Entonces, la hay, existe. Y yo lo he ofrecido varias veces, en varios artículos, en varias cosas, tal, y había cabida. Ahora ya nadie quiere escucharlo. ¿Eh? No. Pero es que mira, que hablas de la normalización. Por ejemplo, hablábamos de Bildu antes, ¿no? Te dices, oye, tú lo has legitimado y el otro día cuando recibe a Bildu por primera vez en Moncloa, Pedro Sánchez. El Partido Popular tiene que haber dicho, yo no voy. Claro, exacto, boicotea un poco. Igual tendría que decir, no, oiga, mire, o sea, yo con usted no tengo nada que hablar, pues ¿cómo voy a hablar con usted que está gobernando con aquellos que desean destruir la nación española? O sea, ¿cómo vas a fijar el gasto en defensa con unos tíos que lo que quieren es destruir esa nación? Y sobre todo, es que es acojonante. Después, claro, tienes que romper la baraja, decir, se acabó, yo no hablo con usted, cuando punto, tú has llamado está. a tu interlocutor, que la cúpula de adjetivos que mencionaba Pedro antes, citando a nuestro admirado Pedro Herrero. Qué grande claro, es cuando Pedro. tú te has referido a Pedro Sánchez como autócrata, como dictador, como tirano. Claro, hombre, ya no tienes más. ¿Cómo diablos puedes sentarte con él? Se está usted sentando con un autócrata. Exacto. Se está usted sentando con un dictador. Con lo cual, hay dos conclusiones posibles. O bien, hemos de ser más cuidadosos con los adjetivos que utilizamos. Creo que sería pertinente. O bien, debemos ser consecuentes con los adjetivos que utilizamos. Claro. Si de hecho, mira, Reyes Maroto. Lo que no cabe es utilizar esos adjetivos gruesos y sentarse con el tirano. Claro. No, es que este es el la punto. democracia, ¿cuánto tiempo lleva en riesgo según el PP y según Vox con Pedro Sánchez? ¿Cuánto tiempo lleva en riesgo? Ya, 5 años. No, es que la democracia es que se anula la democracia, es que es un dictador. Coño, pues, pero y ya se decía con Felipe González, la dictadura silenciosa era un libro de Jiménez Los Santos que lleva alarmando de la dictadura en la que estamos. No sé, tío, que llámala de otra manera. Esto es propio de la democracia. El problema es que esto es característico de la democracia. No es una democracia degenerada porque a ti la democracia te parece el mejor de los sistemas por decreto también, porque te sale de lo... sino que la democracia puede actuar injustamente, la democracia puede... Bueno, pues la democracia, si hemos dicho a Bildu, los platónicos, pues lo sabemos muy bien, ejecutó al mejor de los hombres, que es Sócrates, pobrecito. Sí, la primera víctima de la democracia. Pobrecito, entonces, y no era no democrático. No, es que cuando actúa era una dictadura. Eligió a Barrabás también. Claro. Sí. No, y además Bildu, o sea, la democracia es la que va a tolerar que los verdugos legislen por las víctimas. Y entonces claro, el caso de Bildu, pues... Sí, ahora ya te digo. Yo estoy encantado, pero... No, quería decir que el blanqueamiento de Bildu, pues claro, que no es un blanqueamiento tampoco, que es precisamente, de nuevo, una consumación de la propia democracia, que no es unos fascistas, no son fascistas. Que estos son los nombres se llaman fascistas. Cuando se quiere deslegitimar a Bildu, esos fascistas, y se decía, y no pueden estar en aquella ocasión que se iba a hacer no sé qué de los papeles secretos del CNI, la comisión del CNI. Y dices, ¿y si no pueden estar en el CNI? ¿Por qué pueden estar en el Parlamento? O sea, todos se negaban, decían, no puede estar en el CNI, Bildu que vea el CNI, eso no puede... Pues entonces tampoco en el Parlamento. ¿Por qué si en el CNI y en el Parlamento no? Entonces, forma parte de la propia democracia y no son fascistas. Son, en muchos aspectos, peor que el fascismo desde el punto de vista político. El fascismo, por lo menos, no ponía en cuestión la unidad. Fascismo italiano, me refiero al fascismo de verdad que era italiano, con respecto a la idea que tenían del Estado y tal. No ponía en cuestión la unidad. Estos
esto es un separatismo que pues tiene otras trazas, de otra naturaleza política que el fascismo, y no hay por qué llamarles fascistas para desviar. Tienes que Pero es que diagnosticar bien, son separatistas. cuando recurres a eso es porque no tienes recursos. Porque no hay recursos. Claro. Entonces, te voy a decir lo que tú me dices, no eres tú. Lo que son ahora son exmaoístas socialdemócratas, estéticamente deplorables, con características agropecuarias. Eso es básicamente en lo que se ha convertido ahora. Y eso también es bastante horrible en sí mismo. Y luego... Sobre todo lo de agropecuario. Sobre todo, sí, es agropecuario. Sí. Entonces, parece mentira en pleno siglo XXI. Sí, sí, no se han modernizado y tal. No, y luego cuando hablamos antes de las ventanas, que decirlo de la ampliación de lo decible, ¿no? Lo que se puede decir o no, se dice más o menos porque interesa, sabiendo los partidos. Entonces, yo lo que creo es que vivimos en un momento en el que lo que interesa precisamente va en un sentido más bien conservador. O sea, yo creo que sí que hay un hartazgo cultural con una hegemonía turboprogresista que hemos padecido mucho tiempo. Creo que los partidos de centro-derecha, su sino lógico, que les va a acercar más a su votante, es adoptar otra vez elementos de discurso más clásicamente derechista, conservador. Y me parece que ahí la derecha tendría que hacer un discurso positivo que no sea solo llevarse toda la mano a esa cabeza, lo que decíais antes y demás. Entonces, creo que es bastante razonable aprovecharlo. Eso es claro. Hay que renegar del escándalo. Es que yo lo que veo es desde hace unos años que la derecha vive en un permanente escándalo. Escandalizada por las propuestas de Pedro Sánchez. Pues no. ¿No? Sí, el escándalo no me escandaliza. No, porque el escándalo paraliza. Es estar todo el rato con el escudo. Paraliza. No saca la espada, en ningún momento sacan la espada. Esto es lo que le pasa al PP, que está en la trinchera. Decían los generales de la Primera Guerra Mundial que una guerra no se puede ganar en la trinchera, hay que salir de la trinchera. Están atrincherados permanentemente a la defensiva, copermanentemente a la defensiva. Es que también da la sensación de que no se creen lo que está pasando. O sea, el otro día sale Reyes Maroto que los llama asesinos directamente. Sí. Y luego la carta esa que escribió... Bueno, la carta, pero ¿qué dices? Que te han hecho un documental, tío, que están utilizando 1.500 millones de euros del contribuyente español para meterte todos los días ahí documentales y reportajes llamándote asesinos. Al propio Núñez Feijóo, que digo, macho, con un poco de dignidad, que a tu mujer la han acusado de algo que es falso, la ministra de Hacienda, macho. En el Congreso de los Diputados. Y luego tú vas a reunirte, tendrías que decir, rompo relaciones con esta gentuza, que yo con esto no voy a ningún lado, ya está. No hay más, pero parece que les cuesta, no se lo creen. No se creen lo que está pasando. Es que además no lo van a hacer, claro, no lo van a hacer. En fin, oye, tenemos última hora. Bueno, ya no está en última hora. Lo iba a decir antes, pero claro, nos hemos puesto... Que hoy nos hemos alterado un poco. Estamos... Putin acepta no atacar, ya sabes que están hablando Putin y Trump. Pues bueno, Putin acepta no atacar infraestructuras energéticas durante 30 días en Ucrania, tras las conversaciones con Donald Trump. También ha anunciado que mañana tendrá lugar un canje de 350 prisioneros de guerra con Ucrania y, según dice la presidencia rusa en un comunicado, Putin ha reaccionado positivamente a la iniciativa del presidente estadounidense y dio inmediatamente la orden correspondiente al ejército ruso. Además, la Casa Blanca añade que Trump y Putin acuerdan emprender negociaciones sobre Ucrania inmediatamente en Oriente Medio. Saben que están en Arabia Saudí, en Riad. No, o es en Jeddah. No, es en Riad o en Jeddah. Uy, ahora no lo sé. Se lo preguntas tú a las personas idóneas. Pero mañana estoy siguiendo el tema. A ver, decid algo mientras lo busco. Negociaciones, ¿qué opináis de esto? Negociaciones... Yo lo celebro. Ucrania... Habrá quien lo interprete como un síntoma de fascismo. Yo prefiero interpretarlo como un signo de esperanza. Aquí es que, claro, es que está tan desconcierta tanto a las... precisamente, claro, habrá que restaurar a la Russian Today, ¿no? Que se eliminó la Russian Today. Yo no entendí muy bien por qué la Sputnik, ¿no? La agencia de prensa rusa, todo esto, que es una cosa. Yo estuve una vez ahí hablando en Russian Today. Yo también. En el estudio ahí en Plaza de España, ¿no? En Plaza de España. Y a mí me manipularon absolutamente. ¿Te manipularon? Me manipularon Russian Today. Y yo aún así estoy en la línea de defensa de que no habría que eliminarla, porque ya sabremos los demás pues distinguir entre lo que es una fake y una manipulación. A mí me manipularon. Oye, pero este estudio es mejor. Riad. Este estudio es mejor. Ahí en Russian Today te ponían un croma detrás. No he estado. Ya, sí, no. Sí, era bastante cutre. Era muy cutre. Sí. A mí me manipularon totalmente. Gracias a los socios de Vigo en Media. Efectivamente, que vamos a darle las gracias. En este caso, mira todos los que tenemos. A ver. Qué bien, Julita, has estado ahí. Está muy bien, sí. Rafael, Alcalá de Henares. David, Varsovia. Pero Cracovia mola más. O sea, Varsovia es que tiene el componente soviético. A ver, la Unión Soviética...
Cracovia mola más, pues. La ciudad de cracks. belleza no. Bueno, tenía su rollo, ¿eh? Tenía su rollo, no, hombre. Joder, Los tú- edificios grises. Bueno, gigantescos. Qué rollo. en las Olimpiadas de. Bueno, sigue. Otro día discutimos sobre la Sobre arquitectura, la arquitectura, de la tiene- URSS. Mucho que desear. Entonces Varsovia recuerda un poco eso. Hay Centro que- es bonito. hay que Cracovia es muy regresar molona. al gótico. Cracovia es estupenda, qué gran ciudad. Varsovia a mí me gustó, pero claro, ya, Cracovia mola más. Pero bueno, un abrazo a nuestro querido amigo David. Jesús, Córdoba. John, Las Palmas de Gran Canaria. David, Jerez de la Frontera. Borja, Córdoba. Ricardo de Madrid y Nerea de Azpeitia, Guipúzcoa. Hombre, Mucha gente que nos ve desde las Vascongadas Azpeitia me ha que nos surgido dice, muy bonito. veros me ayuda a decir que no estoy loco. Porque parece que esté loco No, bueno. en la situación en la que están. O sea que desde aquí un abrazo especial a todas esas zonas más complicadas. Juliño, ¿hay taberna ilustrada? No la hay, no la hay. Es verdad que hubo el Yo pasado también domingo, necesito que ese liberalismo descansar. estupenda. Oye, con, Yo creo que quedó muy bien. con José María Marco, Con José María Marco quedó muy Crevi, bien, sí, sí. Servidor. Hubo representación liberal y representación... Antiliberal. Y liberal, no, antiliberal bueno, no. y Aliberal. Es Aliberal. verdad, Aliberal. Es verdad, no es anti. Esto no es importante. Claro, recalcar yo esto. no me defino en función del liberalismo. Claro. Ojalá pudiese vivir ajeno a él. Aquí cabemos todos en esta casa. Cabemos, esto es la casa común Claro. de la derecha española, bueno, Sí. de la derecha, ¿no? Del libre pensamiento. Sí. Del humanismo centro reformista. Del humanismo. Con Del un corazón así. Sí, integrante. es verdad. Somos Claro, buena por gente. Lo eso importante es que caemos somos buena todos, gente. Somos El buena humanismo. gente. Pues nos vemos la semana que viene. Dios mediante. Pedro le canta lo mismo. Estupendo. ¿Me das con corbata? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Depende, sí, ya veré. Ya veré. La llevaba puesta, se la ha quitado. Querido Pedro Insua, que me da mucha pena este plano, tú aquí solo. Bueno, pero. Es que sí, La produce suerte lástima. favorece a los audaces. Te decía La Alejandro. semana que viene ya estará Juanan. Vuelve mañana. Bueno, Así que ya estarás acompañado. menos mal. Nos vemos semana que viene. Nuestro querido Héctor estuvo ayer, está hoy y estará mañana, porque si no esto no sale. Siempre. O sea que siempre en nuestros corazones, eso por supuesto. Y todos ustedes, si lo tienen a bien, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Vigo Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.